Mi nombre es Rocky Heron y pasé 31 años como agente especial de la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, tratando de detener a los narcotraficantes a nivel local, nacional e internacional. And this is us getting stuck in the piranha and alligator infested waters. Vi a demasiadas personas hermosas como tú perder sus vidas por la calidad de sus vidas, porque no entendían las consecuencias de abusar de las drogas y alcohol. Ahora utilizo esas experiencias como bases de enseñar a jóvenes como tú la dura verdad de lo que el abuso de sustancias tóxicas les hará a sus sueños y sus futuros. Esperando que algunos de ustedes me escuchen y esperando que algunos de ustedes tomen mejores decisiones. La realidad actual del abuso de drogas es muy diferente a la que era hace unos años. No soy un científico ni un investigador. Solo soy un tipo que pasó toda su vida viendo el daño que el abuso de drogas causa en personas como ustedes, sus familias, nuestras comunidades, nuestro país y el resto del mundo. Y estoy cansado de eso. Tenemos un abuso generalizado de drogas legales como la nicotina, el alcohol y la marihuana en muchos lugares. Estas drogas han estado causando daño durante décadas, pero hoy también tenemos nuevas y poderosas drogas sintéticas, como la metanfetamina, el fentanilo y muchas otras que están causando daños y sufrimiento terrible en todo el mundo. Voy a compartir algo de ese sufrimiento con ustedes en este episodio. Pero a pesar de ese sufrimiento, el daño causado por el abuso de drogas, nuestros esfuerzos por educar a los jóvenes sobre los riesgos del abuso de drogas no han cambiado mucho. Cuando yo era joven, nos educaban así. Is there anyone out there who still isn't clear about what doing drugs does? Okay, last time. This is your brain. This is drugs. This is your brain on drugs. Any questions? Déjenme ser muy claro. El enfoque de cómo educarlos sobre este tema debe cambiar. He enseñado a más de 200,000 jóvenes, ahora en 16 países, desde que comencé a hacer este tipo de trabajo en el 2007. Creo que es necesario saber la realidad de lo que el abuso de drogas le hace a las personas que siguen en ese camino. Necesito que escuchen. No importa a dónde viajo. Descubrí que los estudiantes de todo el mundo entienden mi mensaje porque ven las mismas imágenes y contenido en las redes sociales, en YouTube, en TikTok. Y están escuchando la misma música y ven los mismos programas y películas que normalizan y glorifican el consumo de drogas y alcohol. Esas son mentiras. Esas plataformas están diseñadas para lavarles el cerebro a los jóvenes, a cualquiera, sin importar que sea famoso, influyente o importante. El que les dice que el abuso de drogas es normal y deseable les está mintiendo, porque no les cuenta de todos los amigos que perdió en el camino. Todos saben de las sobredosis, pero déjenme explicarles lo que eso significa. Una sobredosis es un evento trágico cuando las drogas envenenan el cuerpo de las personas que las usan o causan que el cuerpo se deteriora, lo que con demasiada frecuencia resulta en la muerte. Algunas drogas harán que el cuerpo se ralentice tanto que dejen de respirar y mueren de esa manera. Otras drogas aceleran tanto el cuerpo que provocan derrames cerebrales y ataques cardíacos. E incluso si alguien sobrevive a una sobredosis, pueden dañar su salud física, mental y emocional. Cuando comencé mi carrera en la DEA en los 90s, estaban muriendo casi 10,000 americanos cada año por sobredosis. Ellos eran como ustedes. Hoy, sin embargo, en el mundo en el que están creciendo, ya no son 10,000 al año, son casi 10,000 al mes. Eso significa que son 300 personas por día. 300 personas tan especiales y únicas como ustedes morirán hoy como consecuencia de elegir consumir drogas.
Uno de los mensajes más importantes que puedo compartir con ustedes es que la decisión de consumir drogas no solo afectará a la persona, sino a muchos más. En otras palabras, la decisión de empezar a consumir drogas jamás no solo les afectará a ustedes. I was sitting in my dining room, and I saw the coroner's car drive up. And I saw the guy walking up, and I knew what he was going to tell me. It was just horrible. But they found him, with the belt on and then the syringe in his hand. So, I think most people think there's a type of kid that this happens to. Not true. I can point out every kind of, the athlete, the football player, the super smart guy. And then my son actually fit the mold a little better. He was an artist. He was a musician. He had a film degree. I thought he was doing well. I didn't realize that he had done anything in high school, honestly. I assumed he had probably tried pot, but I had no idea that he had tried anything. Found out later that he had experimented with pills, opiates, and he had actually injected heroin before he left for college. He just kept doing it. I don't know. He ended up going to rehab 4 times. You kind of can't try it. You just cannot try it the first time. I'm a huge proponent of do not give your kids Vicodin. There are stories about kids or adults that tried Vicodin as a child. They never forgot that feeling and how much they liked it. If you don't forget that you love that feeling the first time you try it, you're addicted. It's a psychological addiction, and it's actually harder to break a psychological addiction than it is a physical addiction. I'm a crier, as you can tell. And I have 3 other sons, and I have 2 grandkids now. I have a very, very happy life. And you just have to kind of put what happened to Jerry aside. La triste verdad es que hoy en día las drogas disponibles son más fuertes, más baratas, más fáciles de conseguir, más socialmente aceptables y está empeorando. Todos los problemas que compartiré con ustedes en estos videos están empeorando y ustedes merecen la mejor información para que puedan tomar decisiones acertadas. Nuestro país, el más poderoso de la historia del mundo, aún tiene cientos de miles de bebés que nacen cada año, dañados por las drogas y el alcohol que sus madres consumían durante el embarazo. ¿Entienden? Ninguna mujer embarazada o lactante puede consumir drogas o alcohol sin correr el riesgo de dañar a su bebé. Y, sin embargo, cada año tenemos miles de bebés que nacen en este país dañados por el síndrome de alcoholismo fetal, dañados por la cocaína, dañados por la metanfetamina, y ahora incluso miles de bebés nacen dañados por la marihuana, porque a sus madres jóvenes se les dice que no hay ningún problema por usar drogas durante el embarazo, y eso no es cierto. Pero me concentro en los bebés que nacen adictos a los opioides. Los opioides son drogas como el fentanilo, la heroína, la morfina, el oxycontin y muchos más. Creemos que cada año nacen unos 30,000 bebés adictos a esas drogas. Cuando alguien usa drogas opioides, la primera vez puede ser que se sienta bien. Lamentablemente, el cuerpo se acostumbra a las drogas rápidamente y es necesario tomar más. Cuando la persona intenta dejar de hacerlo, su cuerpo entra en lo que se llama enfermedad de abstinencia, que es una condición dolorosa y horrible. Por mucho placer que las drogas opioides pueden traer al principio, cuando intentan dejar de usar, ese es el daño que les causan. Las 30,000 mujeres embarazadas que cada año siguen usando drogas durante el embarazo, dañando a sus bebés, es porque no quieren sufrir la enfermedad de abstinencia. Déjenme mostrarles cómo se ve eso.
Y lamentablemente, los narcotraficantes están inventando drogas aún más peligrosas y adictivas para vendérselas. Por muy grave que sean todos los problemas que vamos a discutir en esta serie, seguirán empeorando. Pero hay una manera de cambiar este futuro, y este cambio comienza con ustedes. Si podemos lograr que respeten sus cuerpos, sus talentos, sus sueños y a las personas que los aman, entonces nunca usarán drogas. Por más obvio que parezca, está resultando muy difícil lograr que muchos jóvenes piensen así. Puede que la sociedad te haga creer que todos los que te rodean consumen drogas y alcohol, pero eso no es cierto. Puede parecerlo, pero las encuestas y las conversaciones con los jóvenes nos dicen que la mayoría de los jóvenes no consumen drogas ni alcohol. Solo porque algo a tu alrededor parece común, puede que en realidad no sea tan común. E incluso si es común a tu alrededor, eso no significa que sea normal o que tengas que hacerlo también. Y puedes tomar diferentes decisiones. Recuerden que ustedes y solo ustedes pueden tomar las decisiones que determinarán quiénes serán en la vida. No importa cuáles sean sus circunstancias en la vida, buenas o malas. Hoy tienen el poder de tomar decisiones que los llevarán a un futuro mejor y más saludable. Nadie les dará el éxito. Nadie les va a dar la felicidad. Si quieren esas cosas en la vida, tienen que tomar decisiones que les ayudarán a conseguirlas. Lamentablemente, el abuso de drogas y alcohol es la forma más rápida en todo el mundo para que jóvenes como ustedes pierdan cualquier posibilidad de lograr sus sueños. Elijo mi futuro. Mi objetivo en educarlos es simple, es hacerlos ver la verdad. Muchas veces en mi carrera arresté a jóvenes que se habían perdido en la adicción a las drogas y llegaron a la cárcel por vender o comprar drogas. Entre lágrimas me decían que si alguien me hubiera advertido, nunca habría empezado a consumir drogas. Después de escuchar eso tantas veces, decidí ser la persona que los advierte. Después de escuchar este mensaje, ninguno de ustedes podrá decir que no saben lo que las drogas pueden hacerles a ustedes, a sus amigos y a sus seres queridos. En nuestro próximo video, veremos quién más resulta dañado cuando la gente compra y consume drogas. Recuerden que nadie sabe cómo les afectará el abuso de drogas antes de consumirlas. Tú eliges tu futuro.